Si enviamos un mensaje de texto hoy en día, tenemos una confirmación binaria inmediata. O sea, se entregó o no se entregó. Se leyó o no se leyó. Claro, el doble check azul. Exacto, el doble check. Todo el protocolo de comunicación es, digamos, transparente y cuantificable. Pero cuando entramos en el terreno de cómo lo divino supuestamente se comunica con lo humano, pues esa pantalla de confirmación desaparece por completo. ¿O realmente lo hace? Esa es la gran pregunta, sí. Bueno, hoy vamos a explorar un documento que afirma tener la cartografía exacta de esa comunicación. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2026 y nuestra misión hoy es desentrañar cómo un marco de creencias muy específico estructura esta transmisión de datos, digamos, entre lo sagrado y la humanidad. Y nos vamos a basar en unos extractos titulados La verdad por revelación. Y fíjate que es un ejercicio intelectual fascinante, porque el documento no nos pide simplemente que aceptemos un dogma místico sin más. Al contrario, nos obliga a mirar la arquitectura de un sistema de creencias súper complejo. Y bueno, es importante aclarar que nuestro objetivo aquí no es validar ni refutar la fe de nadie. Totalmente, esa no es la meta de este espacio. Exacto. Lo que vamos a hacer es observar de manera súper analítica cómo este autor construye su caso. O sea, qué lógica interna utiliza y cómo intenta justificar desde la preservación de manuscritos antiguos hasta la interpretación de algo tan abstracto como es la voz de la conciencia humana. Y para dar a quienes nos escuchan un poco de contexto sobre, pues, la escala de lo que estamos manejando, el documento menciona un dato estadístico sobre el libro central de esta cosmovisión, o sea, la Biblia. Y es asombroso. El texto afirma que se vende a un ritmo de 80,000 copias cada semana a nivel mundial. ¡Wow! 80,000 semanales es muchísimo. Es una locura. Y no solo eso, sino que está traducida a más de 2,000 idiomas y dialectos. Así que, independientemente de la postura filosófica de cada quien, estamos hablando de un fenómeno literario y cultural con un impacto histórico que es innegable. Sí, es una escala masiva que, pues, requiere una explicación. Y el autor del documento inicia precisamente ahí. Para entender todo este sistema de creencias, el argumento establece que primero debemos analizar el vehículo principal de esa supuesta comunicación. El texto mismo. Ajá. El texto no presenta a la Biblia como una obra de sabiduría genérica. La presenta como un artefacto cuya mera supervivencia desafía las probabilidades estadísticas y, por ende, sugiere una intervención. Y aquí es donde el texto hace una movida interesante, porque entra de lleno en el terreno de la crítica textual y la historia. Menciona que existen más de 6,000 manuscritos en los idiomas originales y, ojo a esto, más de 19,000 en otros idiomas tempranos. Es una cantidad abrumadora de evidencia documental. Y no tiene estos números en el vacío, o sea, hace una comparación directa con obras históricas que la academia ya da por sentadas. Compara este registro con los anales de Tácito, los escritos de Julio César o incluso la Ilíada de Homero. Claro, y esa comparación es vital para la tesis del autor. Lo que argumenta es que el nivel de escrutinio histórico que la sociedad moderna le aplica a este documento religioso supera por un margen gigantesco el estándar que aceptamos para cualquier otro texto de la antigüedad clásica. Sí, porque con obras como las de Homero o Tácito a menudo dependemos de un puñado de copias que fueron escritas cientos, a veces casi 1000 años después de los eventos originales. Exactamente. Y el documento señala que algunos fragmentos del Nuevo Testamento datan de apenas unas décadas después de los supuestos hechos. O sea, lo que reduce drásticamente esa ventana temporal para la alteración mítica o la creación de leyendas. Bien, vamos a desempacar esto, porque la historia de la conservación es solo, digamos, la mitad del rompecabezas. El documento pone sobre la mesa un argumento logístico que es bien difícil de ignorar. Se nos pide considerar que este conjunto de textos fue escrito a lo largo de 1500 años por 40 autores distintos. 40 autores a lo largo de 15 siglos, sí. Pensemos en la dinámica de un simple proyecto grupal en la universidad hoy en día. 4 personas de la misma cultura, usando las mismas herramientas, tratando de redactar un ensayo coherente en una semana, e invariablemente termina siendo un caos lleno de contradicciones. Totalmente, siempre es un desastre. Y en este caso el texto subraya que estamos hablando de reyes, pastores de ovejas, eruditos, pescadores, médicos, o sea, perfiles radicalmente distintos. Separados por siglos, idiomas y continentes. Suena como una pesadilla absoluta desde el punto de vista editorial. Logísticamente imposible. Exacto.
Sin embargo, el argumento central del documento es que estos 40 autores logran una unidad temática asombrosa, de principio a fin, sin pisarse los talones, lógicamente. El autor utiliza esta imposibilidad logística como evidencia, pues, prima facie, de que había una sola mente orquestando el proyecto a largo plazo. Y lo fascinante aquí es que el autor no se detiene en la coherencia interna para probar esa dirección externa. Introduce también el elemento de la capacidad predictiva. Afirma que más de un 25% del contenido original, y estamos hablando de más de 8,000 versículos, son profecías explícitas. ¿Un 25%? Eso es una cuarta parte de todo el libro. Así es. Y no son proyecciones balas tipo horóscopo, sino predicciones detalladas sobre la geopolítica de la época. Y el texto cita ejemplos muy específicos que podemos rastrear hoy en día. Menciona, por ejemplo, la predicción de que Babilonia sería destruida y, lo más importante, que nunca más volvería a ser habitada. Sí, que se mantendría en ruinas. Ajá. Habla también de la caída de la gran ciudad comercial de Tiro a manos de Nabucodonosor, e incluso pronostica que Egipto, que era, digamos, la superpotencia indiscutible de ese mundo antiguo, declinaría hasta no volver a ser una potencia mundial dominante. Y todo esto lleva al documento a citar al erudito Brian Bell, quien articula la conclusión de esta primera fase argumentativa. Él dice que esta teología no requiere una fe ciega. Al contrario, Bell sostiene que la arqueología, la historia secular y el cumplimiento literal de estas profecías forman una montaña de evidencia acumulada. O sea que no es creer por creer. Exacto. La premisa subyacente de esta teología es que negar la veracidad del texto frente a tal volumen de datos concurrentes requiere un esfuerzo activo y casi irracional para rechazar la evidencia empírica. Pero, a ver, la teología sin un punto focal histórico se queda en un mero ejercicio académico o, bueno, en mitología. Si la Biblia es el escenario meticulosamente construido, este documento insiste en que todo apunta a un solo personaje. El personaje principal de toda la narrativa. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos del análisis documental al núcleo del asunto, que es la figura histórica de Jesús. Y el autor aborda este tema recurriendo al famoso argumento del trilema popularizado por C.S. Lewis. Muchos de los que nos escuchan probablemente ya conocen esta estructura lógica que postula que Jesús de Nazaret no dejó abierta la opción de ser considerado simplemente un gran maestro moral o un profeta inspirador más. Claro, porque el texto cita esa afirmación tan absoluta donde él mismo se declara como el camino, la verdad y la vida. Es una declaración de exclusividad total. No puede ser solo un buen tipo y decir eso. Exactamente. Y lo que resulta interesante de cómo este texto utiliza esa herramienta filosófica de Lewis es el peso que le da a la consistencia psicológica. Si alguien afirma ser el creador del universo, tener el poder de perdonar pecados y ser el único conducto para la salvación humana, pues solo existen alternativas muy cerradas. O estás loco, o eres un mentiroso, o dices la verdad. Así de simple. O esa persona estaba experimentando un episodio psicótico severo, o era un estafador manipulador de proporciones megalómanas, o decía la verdad. Y el documento argumenta que los registros históricos de sus interacciones muestran un nivel de sabiduría, de equilibrio emocional y de compasión que es totalmente incompatible con la demencia o la sociopatía clínica. Aquí quiero hacer una pausa y plantear una fricción evidente que aparece en el texto. El documento menciona a otros líderes y fundadores de movimientos religiosos masivos, figuras históricas innegables como Buda, Mahoma, Moisés o Zoroastro. Sí, los grandes referentes espirituales de la humanidad. Ajá. Entonces, ¿por qué el autor traza una línea divisoria tan tajante, insistiendo en que el caso de Jesús pertenece a una categoría completamente distinta desde el punto de vista probatorio? Éticas, sino en las afirmaciones ontológicas y fundamentalmente en el catalizador que siguió a su muerte, que es la afirmación de la resurrección física. El tema de la tumba vacía. Ese mismo. Los otros líderes, en su mayoría, señalaban hacia un camino de iluminación o transmitían un mensaje de lo divino. El documento enfatiza que Jesús afirmó ser la manifestación de lo divino y que la prueba definitiva de esto fue el evento de la resurrección, atestiguado por más de 500 testigos presenciales. Ahora, desde una perspectiva puramente escéptica, alguien podría decir, bueno,
A lo largo de la historia hay grupos radicales que cometen suicidio colectivo o mueren por líderes de sectas basándose en engaños. Claro, ha pasado muchas veces. Entonces, ¿cómo diferencia el texto a estos 500 testigos de un fenómeno de histeria colectiva o fanatismo moderno? Esa es una objeción súper válida que el autor intenta desarmar con psicología humana básica y teoría legal. La gran diferencia radica en el origen de la supuesta mentira. La historia moderna nos muestra que, en efecto, las personas están dispuestas a morir por una mentira siempre y cuando ellas mismas crean sinceramente que es la verdad. O sea, han sido engañadas por un tercero. Se comieron el cuento de alguien más. Exacto. Pero la afirmación aquí es que estos primeros discípulos afirmaron haber interactuado físicamente con él después de muerto. Si era una mentira, ellos mismos la habrían inventado. Y la psicología criminal dicta que nadie de manera colectiva y sin fisuras elige voluntariamente ser torturado, exiliado y ejecutado de formas brutales por mantener una conspiración que ellos mismos orquestaron. Sabiendo que es totalmente falsa. Sabiendo que es mentira, exacto, y de la cual no obtienen absolutamente ningún beneficio terrenal, material, político ni de estatus. Todo lo que ganaron fue persecución. Además, el documento añade la variable del control político de la época. Desde una perspectiva puramente táctica, si la resurrección fue un mito propagado por un grupo de pescadores asustados, la forma más rápida y efectiva para las autoridades romanas y religiosas de aplastar esta nueva herejía en la misma ciudad de Jerusalén habría sido, pues, simplemente exhumar y exhibir públicamente el cuerpo. Claro, matar el movimiento en su cuna. El hecho de que la maquinaria del Imperio Romano, con todos sus recursos y poderío militar, nunca pudiera cerrar el caso produciendo la evidencia física que habría destruido el cristianismo en un solo día, es utilizado por el texto como el cimiento que solidificó la convicción de sus primeros seguidores. Es un argumento legal brillante dentro de este marco. Lo es. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para el presente? Hasta aquí el documento ha construido su caso basándose en la historia antigua, en manuscritos milenarios y en eventos del siglo I. Pero el texto hace una transición crucial. Sí, porque la fe no puede vivir solo del pasado. Exactamente. Argumenta que un sistema de creencias vivo no puede depender únicamente de mirar por el espejo retrovisor. Tiene que explicar cómo lo divino se comunica en el tiempo presente, porque es una cosa validar un manuscrito antiguo y otra muy distinta afirmar que esa misma deidad interactúa contigo mientras conduces al trabajo un martes por la mañana. Y para tender ese puente, el documento introduce lo que clasifica como otras vías de revelación. Específicamente menciona la naturaleza y la providencia. Y de hecho menciona una cita muy poética de la autora Elena G. de White, donde describe el mundo natural como un gran libro de texto. El problema es que ese libro de texto tiene páginas arrancadas, ¿no? Literalmente. El autor es muy cuidadoso aquí de no caer en el panteísmo romántico, donde todo en la naturaleza es perfecto y divino. Establece un mecanismo teológico indispensable para resolver uno de los problemas filosóficos más antiguos, el problema del mal. Si la naturaleza es el libro de texto de un creador benevolente, ¿cómo explicamos los tsunamis, la depredación brutal y la decadencia? Los virus, los terremotos, todo eso. Exacto. El documento introduce el concepto de que la naturaleza está manchada por el pecado. Es decir, presenta la naturaleza como un conducto de comunicación que actualmente tiene interferencia estática, como una radio mal sintonizada. Observar la biosfera nos muestra un diseño innegable, complejidad y poder, pero también nos muestra crueldad, enfermedad y muerte. Todo al mismo tiempo. Sí, y el texto argumenta lógicamente que si alguien intentara comprender la mente de lo divino, basándose exclusiva y únicamente en la observación de la naturaleza, terminaría con una imagen profundamente distorsionada y casi esquizofrénica de esa deidad. Y aplica exactamente la misma advertencia a la segunda vía contemporánea, que es la providencia. El documento define la providencia como las circunstancias, las acciones y los eventos en el tejido de la vida humana. Lo que me descolocó un poco de sus argumentos en esta sección es lo pragmático que resulta. En la cultura popular religiosa, a menudo, se escucha la idea de que todo está microgestionado, que cada luz verde en el tráfico es un favor divino directo. Como si Dios fuera un director de tráfico constante.
Ajá, pero este texto ofrece una visión mucho más sobria. Dice que la providencia no significa que todo lo que sucede es una intervención directa. El documento explica que hay diferentes modalidades de providencia. A veces, argumenta, se establecen límites al mal para proteger a la humanidad, pero otras veces, por razones vinculadas al libre albedrío humano y a un conflicto cósmico más amplio, pues se permite que las situaciones sigan su curso natural y destructivo. Incluso si ese curso es trágico. Sí, e incluso va más allá al afirmar que lo divino puede tomar el mal puro y utilizarlo como materia prima para propósitos finales de redención, aunque en el presente ese dolor nos parezca completamente inútil o sin sentido. Para ilustrar cómo alguien procesa su vida diaria con esta visión, el texto nos ofrece unas analogías geniales. Compara el intento humano de descifrar la providencia divina con el acto de armar un rompecabezas gigantesco sin ver la imagen de la caja, o como ver una serie de televisión con una trama extremadamente densa. Es una forma muy efectiva de explicar las limitaciones de la cognición humana frente a una línea de tiempo que es eterna. Pensemos en esto. Imaginemos esa serie de televisión aclamada por la crítica. En la segunda temporada, todo es un desastre. El protagonista sufre injustamente, hay decisiones que parecen errores de los guionistas, hay subtramas de personajes secundarios que no van a ninguna parte. Sí, esos capítulos donde sientes que estás perdiendo el tiempo. Exacto. Si pausas la serie ahí, la historia no tiene sentido. Pero en el episodio final, retrospectivamente, te das cuenta de que ese diálogo trivial del capítulo 4 era la clave de toda la resolución. Las piezas encajan perfectamente. El documento afirma que la vida opera bajo este mismo principio narrativo. Y si conectamos esto con el panorama general, al hacer esto, el texto está gestionando proactivamente las expectativas de sus seguidores. Reconoce que el ahora a menudo estará lleno de caos inexplicable. Entender esta llamada providencia requiere la humildad de aceptar que nuestra perspectiva humana es apenas un píxel en una pantalla inmensa. Somos muy miopes frente a la historia. Totalmente. Por eso, el documento concluye esta parte con una afirmación poderosa, que la verdadera ciencia, según esta cosmovisión, es la capacidad de reconocer esa mano invisible operando a largo plazo, sin desesperarse por el desorden aparente del presente. Esa idea de reconocer la operación a largo plazo es conceptualmente hermosa, pero nos lleva directamente a un terreno bastante pantanoso. Recapitulemos la situación en la que nos pone el autor. Si nuestra capacidad para interpretar la historia tiene lagunas temporales, si la naturaleza está operando con interferencia y es defectuosa, y si los eventos de nuestra vida son como un rompecabezas a medio armar, ¿de qué nos podemos fiar? Esa es la crisis epistemológica que plantea. La respuesta lógica y moderna sería decir, bueno, confía en ti mismo, confía en tu intuición, pero pregunto, ¿podemos al menos confiar en nuestra propia brújula interna, en lo que el documento llama la conciencia? Tengo que admitir que leer la sección del documento sobre la conciencia humana es incómodo. Es un choque frontal contra el espíritu de nuestra época. Decirle a una sociedad moderna que su brújula moral interna está fundamentalmente rota es un salto argumentativo tremendo. Es un balde de agua helada. O sea, hoy el eslogan universal de la terapia popular, del cine, de las redes sociales es sigue tu corazón, deja que tu conciencia sea tu guía, descubre y vive tu propia verdad. Es el dogma incuestionable del individualismo hoy en día. Sin embargo, este texto toma todo ese paradigma y le da la vuelta por completo. Advierte de manera inequívoca que la mente humana es débil y altamente susceptible al autoengaño. ¡Wow! Afirma que la conciencia no es una voz infalible de lo divino dentro de nosotros, sino un mecanismo que puede endurecerse, cauterizarse y corromperse completamente por el entorno, los hábitos y el propio ego. El ejemplo histórico que utilizan para ilustrar esto es demoledor, porque desarma por completo la idea de que la buena intención equivale a la verdad. Hablan del apóstol Pablo antes de su conversión, en la época en que se dedicaba a perseguir, encarcelar y propiciar la ejecución de los primeros cristianos. Sí, el gran perseguidor. El punto clave que el texto subraya es que Pablo no era un villano de caricatura que sabía que estaba haciendo el mal y se reía frotándose las manos. Él creía sinceramente, y con una conciencia totalmente limpia y celosa, que estaba cumpliendo la voluntad divina. Su propia conciencia lo estaba guiando con total seguridad hacia el asesinato y la tiranía religiosa.
Y el texto profundiza en la raíz de este autoengaño con una cita que resulta ser una advertencia súper severa. Dice que el amor propio y la confianza propia pueden anestesiarnos, dándonos la seguridad absoluta de que estamos en lo correcto cuando de hecho estamos trágicamente equivocados. Básicamente el documento afirma que puedes estar concienzudamente equivocado, que tu brújula interna puede estar marcando el sur con total convicción, mientras tú juras y perjuras que estás caminando hacia el norte. Exactamente. Y esto plantea una pregunta importante, un dilema colosal. Si el mundo natural es una fuente de datos imperfecta, si los eventos de mi vida son confusos, y si mi propia intuición y conciencia pueden ser una trampa sofisticada de mi ego, entonces, ¿cómo evito perderme por completo? ¿Cómo se calibra una brújula que no sabe que está rota? Ahí es donde el documento presenta el remate de toda su arquitectura lógica, mediante lo que denominan visualmente en sus gráficos como la clave de interpretación. Esta es la solución de ingeniería del autor para evitar que todo el sistema colapse en el subjetivismo. A ver, ¿cómo funciona exactamente esta clave de interpretación frente a tanta subjetividad? Pues el texto establece una jerarquía de revelación que no admite negociaciones. Reconoce que la observación de la naturaleza, el análisis de las circunstancias de la vida y la voz de la conciencia humana son medios válidos por los que lo divino intenta comunicarse. Tienen su valor, claro. Lo tienen, pero identifica el defecto fatal que comparten los tres. Ninguno de esos tres canales tiene palabras escritas claras y explícitas, y los tres tienen que pasar por el filtro defectuoso de la percepción humana. Por lo tanto, son medios altamente subjetivos y propensos a la manipulación. Y la solución, o sea, la regla de oro que establece el documento, es que absolutamente todas estas experiencias subjetivas, cada destello de intuición, cada evento supuestamente providencial en la vida de una persona, debe ser filtrado, juzgado e interpretado única y exclusivamente a través de la lente de la Biblia. Funciona como el sistema de calibración maestro. Si tu conciencia te dicta que realices una acción o tomes una postura que el texto milenario prohíbe explícitamente, el ecosistema de creencias dictamina que es tu conciencia la que está fallando y sufriendo de autoengaño. No el texto. No el texto, exacto. La Biblia actúa aquí como el único medio objetivo, externo e infalible. Es la regla de medición definitiva contra la cual cualquier otra forma de conocimiento, emoción o experiencia mística debe rendir cuentas obligatoriamente. Fíjate que es como obligarte a ponerte unos lentes de realidad aumentada que escanean constantemente tus propios pensamientos y emociones, separando qué parte de tu impulso es un virus cognitivo generado por el ego y qué parte es un código válido alineado con lo divino. Es una analogía perfecta. Es verdaderamente fascinante observar cómo el autor cierra herméticamente el círculo lógico del documento, creando un sistema que se autorregula de esa manera. Y bueno, sintetizando los aprendizajes de esta inversión profunda, hemos presenciado la construcción de un ecosistema teológico completo. El autor no nos presenta piezas aisladas. Todo está conectado. Todo. Según este texto, la iniciativa de comunicación siempre se origina en lo divino a través de una transmisión multicanal. Un documento histórico milenario, preservado contra todo pronóstico. El diseño majestuoso pero imperfecto del mundo natural. La compleja red de circunstancias impredecibles de la vida y la influencia sutil en el espíritu humano. Pero lo que queda súper claro es que la respuesta que el texto demanda de quien lo adopta está muy lejos de ser pasiva. No basta con sentarse a sentir las cosas y ya. Requiere meditación intelectual activa, requiere oración y, por encima de todo, exige una vigilancia casi militar sobre la propia mente. Hay que estar alerta todo el tiempo. Requiere calibrar implacablemente cualquier epifanía personal o evento traumático usando esa clave de interpretación textual objetiva para evitar caer en el abismo del autoengaño que mencionábamos. Y considero fundamental recordar a nuestra audiencia por qué desgranar la anatomía de estos textos aporta tanto valor cultural e intelectual. Porque, más allá del espectro de las creencias personales de cada quien, comprender íntimamente este marco lógico ofrece una radiografía profunda de cómo millones de personas en el mundo contemporáneo procesan su realidad de lunes a domingo. Nos da las herramientas para entender cómo interpretan las macrocrisis globales, cómo encuentran significado y navegan el sufrimiento personal, y cuáles son las mecánicas detrás de sus decisiones éticas más íntimas en el día a día.
O sea, no estamos viendo simplemente la defensa de un libro antiguo. Estamos observando una clase magistral sobre la ingeniería del pensamiento religioso fundamentado. Es, en última instancia, una arquitectura diseñada para proporcionar orden y un anclaje en medio del caos humano. Es un mapa de navegación para la vida al final del día. Y para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar sobre la mesa una reflexión que se desprende directamente de esa advertencia tan incómoda del texto sobre la fragilidad y la arrogancia de nuestra mente. Hoy vivimos inmersos en la era de la sobreinformación. Habitamos dentro de algoritmos hiperoptimizados que nos encierran en cámaras de eco digitales, donde consumimos de forma compulsiva datos, noticias y opiniones que están diseñados específicamente para masajear nuestro ego y reafirmar nuestros propios prejuicios preexistentes. Es la industrialización del sesgo de confirmación, a escala global, tal cual. Exactamente. Nos dicen solo lo que queremos escuchar. Entonces, a la luz de los argumentos que acabamos de explorar, vale la pena hacernos una pregunta introspectiva. ¿Con qué frecuencia, en nuestra vida moderna secular o espiritual, confundimos nuestra confianza propia y nuestra comodidad emocional con la verdad absoluta? Es una pregunta difícil. Mucho. Si como este documento argumenta de manera tan persuasiva, hasta una conciencia sincera y bien intencionada puede estar trágicamente equivocada y guiarnos hacia el desastre, pues ¿cuál es ese filtro objetivo externo? ¿Cuál es esa clave de interpretación fuera de nuestras propias emociones que usamos en nuestras vidas para garantizarnos que no estamos simplemente cayendo en el autoengaño más sofisticado de todos? Es para pensarlo largo y tendido. Tal vez la verdadera comunicación, ya sea con lo divino o con la realidad misma, no consista simplemente en esperar una confirmación de lectura en la pantalla, sino en dudar metódicamente del dispositivo que usamos para leer el mensaje. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando sus certezas, sigan explorando nuevas perspectivas y sobre todo, mantengan viva esa curiosidad. Hasta la próxima.